En representación de la provincia de Chimborazo, mis colegas asambleístas, quiero extender mi saludo a las miles de familias ecuatorianas que se encuentran a la expectativa de un tema tan importante para el país, para nuestro Ecuador. A más de un mes de la solicitud de juicio político al presidente de la República, nos reunimos una vez más en este pleno para discutir, para debatir la inoperancia del gobierno nacional ante las necesidades latentes en el territorio. Hemos llevado este proceso bajo lo dispuesto en el artículo 129 de la Constitución de la República y los articulados de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Bases legales sustentan un proceso jurídico para este juicio político. Estos criterios enmarcan las acciones del presidente de la República, acciones que se han manchado con la responsabilidad y accionar negativo para la política del país. En el informe presentado por la Comisión de Fiscalización y Control Político se exponen los hechos que sustentan la acusación del juicio político por peculado, mediante el cual se refleja que el presidente de la República, a pesar de conocer estos hechos, consintió la ejecución de dichos procesos en los que se negociaba con el dinero de los ecuatorianos, siempre a manos de unos pocos. Este juicio político avanza en medio de un contexto político y social desastroso para nuestro país. ¿Cuál es el camino a tomar ante tanta indolencia del gobierno nacional que negocia con nuestra economía, con nuestros derechos, con nuestras vidas? El informe presentado en la Comisión de Fiscalización no contó con los votos suficientes para ser aprobados por los miembros. Sin embargo, no es secreto para los ecuatorianos la inoperancia del gobierno nacional en todas las instancias. Se afirma que el presidente Guillermo Lasso no conocía de las conductas ilícitas de sus funcionarios y se exime de sus responsabilidades con respecto a la imputación del presunto delito de peculado. Pero los ciudadanos ecuatorianos, nuestro país, todos tenemos claro el panorama. Por favor, señor presidente, con su venia, para que me ayuden desde Secretaría colocando el video que hemos enviado oportunamente. Con su autorización procedemos. Incluso en el 2022, Ecuador ha sido considerado como el país latinoamericano donde más han crecido las muertes violentas. Lo dejaron con un artefacto explosivo adherido a su cuerpo. La segunda economía ilícita más exitosa es el tráfico de armas. Familiares de pacientes ya no aguantan más la crisis del sistema de salud. Lastimosamente hasta vacunas a los médicos. Mejor nos mueramos, eso creo que quieren. Historia de todos los días en los hospitales del Ministerio de Salud y del IES. Todas las vías necesitan mantenimiento. Contra la emergencia vial declarada en las provincias de Pichincha, Esmeraldas y Santo Domingo. Hundimientos y grietas de hasta 1.50 metros afectan la vía Riobamba, Lausí, Cuenca. Pero en esta última convocatoria solo abrieron 30 cupos. Desmanes se registraron ante la desesperación por reclamar responsabilidades del presidente de la República en su llegada al cantón Alausí. Sin vergüenzas, déjenos pasar para decir las verdades a ese corrupto ladrón que está ahí adentro. Todo lo mencionado en este video son las necesidades acumuladas de los ciudadanos ecuatorianos. Están pidiendo clamor, pero los esfuerzos están en llevarse a pedazos del país, el dinero de los ecuatorianos. No hay trabajo digno. ¿Hasta cuándo podremos ser testigos de las propuestas de campaña incumplidas por el presidente Guillermo Lasso? La inacción de este gobierno está violentando los derechos de nuestra Constitución. El encarecido costo de la vida en nuestro país limita una vida digna para las familias. La inestabilidad política en nuestro país repercute en su estabilidad económica y también en una situación de riesgo país. Algo que también han dejado muy claro que les interesa, pero en acciones no se ha visto respuestas o soluciones a la misma. Somos respetuosos de la democracia en el Ecuador y precisamente por eso hoy estamos aquí tomando una decisión muy complicada, pero muy importante a la vez también para los ciudadanos ecuatorianos. Y he aquí mi solicitud para los asambleístas nacionales, provinciales, sobre todo para aquellos que dicen representar a los pueblos y nacionalidades, porque no solo se trata de explotar nuestra imagen y nuestra condición de ser indígenas para ir al territorio a pedir el voto, sino también de en estos casos responder con la altura que todo nuestro pueblo y la representación que hacemos devenga de nosotros. Cuidado, vendan sus conciencias, compañeros asambleístas, porque el rechazo del pueblo no tiene fecha de caducidad. Presidente Lasso, usted le ha mentido y le ha traicionado al pueblo, a quienes votaron por usted y a quienes como yo no lo hicieron, porque sabíamos que este gobierno era la crónica de una muerte anunciada. El gobierno del encuentro solo ha marcado las calles de sangre por la inseguridad. Es el desempleo que vivimos a diario. Son las lágrimas de los padres, madres, hijos separados, porque han tenido que emigrar a otros países para encontrar un futuro mejor. Son los ataúdes de personas que han muerto por la falta de atención médica, por la falta de medicación, por los derechos que ellos merecen. ¿Hasta cuándo tanta indolencia, presidente Lasso? A su teoría le hace falta páramo, a su teoría le hace falta barrio para conocer las necesidades que estamos viviendo a diario en las calles, los trabajadores, los estudiantes, para que tan solo pueda conocer una parte de todo lo que se vive allá afuera. Porque no es lo mismo gerenciar que gobernar. Honrando las enseñanzas de Mama Tránsito Amaguaña, caminaremos por todos lados, pero jamás negociaremos con la sangre de nuestros compañeros. Muchas gracias.
Solicito, señor presidente, permita que por secretaría se coloque un material que he enviado, unas diapositivas y unos videos para seguir mi intervención, por favor, señor presidente. La sesión que nos convoca en esta tarde tiene relación con el juicio político al señor presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Siguiente diapositiva. Hay un dictamen de admisibilidad emitido por la Corte Constitucional con fecha 29 de marzo del 2023. Y en este dictamen de admisibilidad, colegas asambleístas y pueblo ecuatoriano, hay una sola causal que es la que debería ser motivo serio de análisis. No temas intrascendentes que no apuntan absolutamente nada al motivo del juicio político. En el numeral 98 de este dictamen nos obliga a los asambleístas a observar la rigurosidad que implica un juicio político y además actuar con apego irrestricto a la Constitución y a la ley. Esa debe ser la norma de conducta y comportamiento de cada uno de los colegas asambleístas. El dictamen al que estoy refiriéndome en el numeral 2 habla exclusivamente de una causal, que es el tema del presunto delito de peculado. Señores miembros de la Corte Constitucional, que deben estar mirando la intervención de cada uno de los colegas, no se está respetando el dictamen de ustedes, de una institución que nos obliga y nos conviene a hacerlo. Nosotros sí lo vamos a hacer. Los que respetamos el orden constitucional sí lo vamos a hacer. Es importante, país, que entendamos qué es el peculado, porque muchos posicionan cualquier concepto, pero menos lo que debe entenderse por peculado. Y es el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal el que define que los servidores públicos que se apropien, que abusen, que distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes, de recursos públicos, están cometiendo este delito. Y este delito tiene relación con el informe por el tema de un contrato con la empresa Flopec, Flota Petrolera Ecuatoriana y Amazonas Tanker. Es importante también que conozcamos qué son las empresas públicas. De acuerdo a nuestra Constitución, son entidades con personería jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión. Es decir, son personas jurídicas con todas estas facultades que ninguna otra institución las tiene. Autonomía de gestión financiera administrativa. La Ley Orgánica de Empresas Públicas, que fue aprobada en el año 2009, determina precisamente cómo se crean las empresas públicas, porque se está pretendiendo posicionar una idea repetida y una falsedad de que fue en el actual gobierno el que se creó la empresa pública. Viene desde la ley del 2009 y como atribuciones del gerente general, que es el representante, es el de ejercer la rectoría, la representación legal, judicial y extrajudicial. Es decir, quien responde en una empresa pública es el gerente general y no el presidente de la República. Ningún otro funcionario lo puede hacer. Este contrato al que nos estamos refiriendo, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, hay que decirles la verdad. Es un contrato suscrito entre la Flota Petrolera Ecuatoriana y en ese entonces con Dragon USA el 7 de diciembre del 2018 y renovado una adenda el 10 de marzo del 2020. Sobre eso es el análisis del presunto delito de peculado. Es decir, cuando el presidente actual en funciones, Guillermo Lasso, no era todavía el representante del Ejecutivo. En ese entonces estaba de presidente Lenin Moreno Garcés. A ese contrato al que me he referido se hizo una auditoría por parte de la Contraloría General del Estado. Y la Contraloría, les guste o no les guste, reconozcan o no, es la entidad autorizada por ley a realizar auditorías. La Contraloría puede determinar responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal. Y así lo hizo en su informe general que lo realizó al periodo enero a diciembre del 2020, estableciendo 13 recomendaciones que es importante que lo tengamos en cuenta. Solicito que se reproduzcan 3 videos que constan en el material que he enviado, señor presidente. Con su autorización procedemos, presidente. ¿El borrador al que se ha hecho alusión tiene alguna validez jurídica al momento de determinar ya la responsabilidad que ustedes notifican a los funcionarios que han sido auditados? Pregunta, Contralor. No tiene ningún efecto jurídico. Se habla de una glosa de más de $6 millones en contra del exgerente de Flopec y el exgerente comercial. ¿Esa glosa está confirmada, Contralor? Se emitieron las resoluciones confirmando la responsabilidad civil en contra del gerente general y el gerente comercial encargado
Sí, solamente para que quede constancia también de lo que aquí se ha hablado permanentemente, el informe al que ustedes se refirieron, hicieron todo el trabajo, es de enero a diciembre de 2020. Se ratifican las fechas. Sí, ese es el periodo. Solamente existe responsabilidad civil en el caso de Flopec. Hay dos tipos de responsabilidades, administrativas y responsabilidades civiles. Eso es lo que está vigente. Eso está vigente. En ningún momento se determinó responsabilidad penal. No hubo los elementos para configurar como IRPF. No hay presunto delito de peculado. No. Muchas gracias. Es importante que quede claro para quienes estamos acá en la Asamblea de que es la Contraloría la que establece tres tipos de responsabilidades: administrativa, civil y penal. El Contralor fue muy claro en su respuesta cuando nos dijo que no se ha determinado indicio de responsabilidad penal. Correcto. Lo que quiere decir el Contralor cuando llega a esta conclusión es que está frente a un acto ilegal, pero que ese análisis que hace la auditoría, la Contraloría con todos sus auditores, no llega a llevarles a ellos a presumir que se trata de un delito de peculado. Por lo tanto, ellos no tienen indicios del cometimiento de un delito, si no lo habrían llevado a la Fiscalía, sino que se limitaron a la definición del establecimiento de una glosa nada más, que es una responsabilidad civil. En las empresas públicas, con caso concreto de Flopec del Ecuador, ¿quién es el representante legal de la institución de Flopec? Entiendo que las empresas públicas cuentan con un gerente que ejerce la representación legal. ¿Eres el representante legal? ¿Eres el que responde de sus actos o omisiones que haya desempeñado en el ejercicio de sus funciones? La responsabilidad penal es personal, individual, de ninguna manera puede ser extensiva a ningún otro funcionario, ninguna otra persona, salvo que haya una participación directa con dolo, con voluntad de participación del hecho. Sí, señor presidente, como usted puede ver y los colegas asambleístas, no se ha demostrado el delito de peculado, para nada. Por lo tanto, al no haberse demostrado delito de peculado, no hay responsabilidad porque este es un delito de responsabilidad directa. Y sobre el tema que pretendieron posicionar como verdad, que es el tema de la omisión dolosa, colegas asambleístas y pueblo ecuatoriano, no hay omisión dolosa de acuerdo al artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal en delitos contra la administración pública, solamente en delitos contra la vida, la salud, la libertad e integridad personal. No hay, por lo tanto, ninguna responsabilidad y nadie puede responder de hechos que no están. Quisiera el último video, señor presidente, que autorice, por favor, para ir concluyendo. Con su autorización procedemos, presidente. Con el video concluimos la intervención. Nosotros no tenemos que probar si el presidente ha cometido peculado. Lo que tenemos que probar es su conexidad política en el posible cometimiento de ese delito. Muchas gracias, doctor Stalin. Qué preocupante para que el país escuche. No importa que no se demuestre el peculado. ¿Por qué es la acusación entonces? Pues? Si es que no se demuestra el peculado, no podemos hablar de ninguna responsabilidad. Y termino, presidente, indicando que la democracia es el mejor camino para el bienestar de los ciudadanos, que no sirva para satisfacer el odio de unos cuantos. ¡Que viva el Ecuador! Gracias.